Amigos, ¿qué viene después de la familia? Antes de empezar ahora la grabación y salir en vivo en el TikTok, estábamos conversando justo con el Pancho en relación a cómo nosotros vivimos personalmente justamente esta temática, ¿no? Y al final creo que estamos intentando distinguir el futuro que quizás no estamos mirando. Esto es lo que queremos invitarles del día de hoy, ¿no? Porque cuando pensamos en el futuro, normalmente nosotros estamos pensando en robots, en inteligencia artificial, en ciudades inteligentes, ¿no? En cómo va a cambiar todo, en viajes espaciales, en vehículos autónomos, ¿no? Manejados ya por inteligencias artificiales. Inclusive podemos estar pensando en las colonias humanas ya en Marte, ¿no? En otros planetas. Algún rato imaginamos siempre al futuro así. De hecho, ahora que está pasando este tema de Farmar Áurea, o no sé cómo se pronuncia, pero yo veía los memes que están ahora surgiendo, ¿no? Y decían, en el futuro nos imaginábamos viajando hacia el espacio y el futuro ahora son a veces nada, competencias de bailes sin sentido. Es decir, Pancho y queridos amigos, invitándoles a este programa ahora, pensemos eso, ¿cuál es el futuro del ser humano, no? Y siempre hemos estado pensando en un futuro más bien robotizado. Y esas justo las transformaciones que nosotros imaginamos son más tecnológicas y no nos damos cuenta que quizás en el futuro las transformaciones más profundas están realmente frente a nosotros. Las transformaciones más grandes de la humanidad tendríamos que rastrearlas en nuestras comunidades, en nuestros comportamientos con el otro, ¿no? A esto no lo vamos a llamar futurismo por alguna extraña razón. Los humanos no estamos midiendo así, mira cómo me comporto, cómo nos va a ir en el futuro. No estamos como pensando eso, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en nuestras casas? ¿Qué ocurre en mi habitación? ¿Cómo va a cambiar mi habitación de aquí al futuro? ¿Cómo van a cambiar mis relaciones de aquí en futuro? Porque quizás tenemos pensado que el futuro necesariamente es algo que va a venir después de varios siglos y que no está ocurriendo inmediatamente en nuestros presentes, ¿no? No tiene que ver con algo que nosotros nos imaginemos como la familia. Y hoy día justamente queremos hablar sobre eso, queremos hablar sobre el futuro de la familia, queremos invitarles a ustedes también a reflexionar sobre eso, hacia dónde estamos planteándonos como humanidad este camino de nuestras organizaciones sociales. Recordemos siempre que la familia fue pensada como esto, como el núcleo de la sociedad. Y si la familia en algún momento cambia, por supuesto va a cambiar el núcleo de la sociedad. Y este cambio del siglo XXI, nuevamente les decía yo, quizás no viene con máquinas, no viene con bots o con cyborgs, sino que cómo está nuestra convivencia. El cambio más importante creo que va pensado por ahí. ¿Cómo estamos nosotros conviviendo con la gente que cotidianamente estamos levantándonos, mirándoles todos los días? ¿Cómo convivimos con nuestros padres? ¿Cómo estamos conviviendo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros primos? Estamos dejando de vivir ya como se vivía hace algún tiempo. Yo lo miro con mucha nostalgia, Pancho, y por ejemplo, siento que mi padre tenía una consecuencia de existencia, ¿no? Recuerdo muchas veces en las reuniones familiares cuando él nos contaba sus viajes a caballo y a veces de estos viajes que cruzaban provincias, ¿no? Y que se iban, obviamente iba con su papá y con una especie de séquito de la familia. Las reuniones que cuando yo también chiquito se empezaban a hacer en la familia y estábamos todos juntos, las grandes comilonas. Y ahora cuando miro la vida de mi hijo, realmente distingo algo completamente diferente. Las personas estamos cada vez viviendo más solas, cada vez estamos retrasando, de hecho, la junta con las otras personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los padres de familia del colegio. Yo ya no tengo la relación que tenían mis padres antes, ¿no? Y yo la relación con mis amigos en los colegios como las que ahora tienen. Ahora viven encerrados en sus nichos, ¿no? En sus cuartos. Las parejas se separan cada vez de forma más rápida. Los relacionamientos son más, no sé si decir inclusive, Pancho, que me importistas. Ya no les importa mucho el pelear por un amor, ¿no? El pelear por un romance, el pelear por una pareja. Cada vez las personas están decidiendo, igual aún así mantengan su estadía en pareja, cada vez deciden no tener hijos, perdón, o tener menos hijos. Es suficiente ya para una pareja tener un hijo.
Antes, recuerda, las familias eran múltiples, 6, 7 hijos y así pensábamos que era un buen negocio familiar. Ahora dejamos de ver esa familia nuclear, papá, mamá, hijos, y empezamos a ver otras formas de organización de vida, ¿no? Y aquí quizás empieza a aparecer también preguntas que resultan importantes, Pancho y queridos amigos. Si la familia deja de ser el centro de la sociedad como lo proponía antes, ¿qué es lo que vamos a poner en su lugar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es esta transformación que nosotros vamos a ver si la familia algún momento desaparece de nuestra sociedad y deja de ser nuestro núcleo? Con esta pregunta entonces quiero medio incomodar, Pancho, y empezar contigo también la reflexión. ¿Estará desapareciendo la familia en estas épocas modernas, queridos amigos, querido Pancho? ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, queridos amigos? La pregunta que tú nos haces es de verdad súper incómoda, ¿no? Está desapareciendo la familia y se nos viene a la cabeza películas esta como la de Hunger Games, yo recuerdo que vi hace algunos años, donde ya la sociedad está distribuida de una manera distinta, ¿no? Inclusive por ahí me acuerdo uno de estos pensadores que nos hablaba de un proyecto Venus, donde prácticamente ya la familia no era, o no es, o no debería ser, más bien dicho, como la concebimos hoy en día, ¿no? Y es que la familia está cambiando esa organización de la sociedad en donde la familia era el centro de todo, ¿no? Ahora ya hay familias unipersonales, hay familias de, no sé, de hombres con hombres, de mujeres con mujeres. La familia convencional prácticamente ha desaparecido. No quiero decir que todo esto esté mal, sino que las dinámicas sociales, comunitarias van cambiando con el paso de los años. Y es que, como tú nos dices, antes era todo distinto. Ahora vemos con nostalgia esa familia, ese romanticismo del siglo pasado. Y ahora vemos como que todo es un poquito más superfluo, más líquido, como diría Sigmund Bauman. Estamos viviendo en esta sociedad líquida, esta sociedad desechable, descartable, que bueno, no tiene que ser todo malo, ¿no? No significa, esta pregunta que nos hacíamos si la familia está desapareciendo o no, no significa que la gente deja de enamorarse o que las parejas dejan de seguir produciéndose, ¿no? Siempre va a haber la necesidad de parejas, inclusive hasta para procrear. Aunque bueno, hemos visto en estos futuros distópicos donde ya las madres tendrían sus hijos por probeta o por estos sistemas donde ya no necesitarían al hombre. Pero bueno, todas esas son futuros distópicos que nos ha planteado inclusive la ciencia ficción, ¿no? De ley va a haber esto de tener hijos siempre porque necesitamos que la raza humana predomine y necesitamos la subsistencia de la raza humana, que sería el sentido también de que nosotros estemos aquí con vida, ¿no? Eh, la pregunta más bien iría también en el sentido de, ¿seguirá siendo la familia la principal organización de la sociedad? Ya les estaba planteando esta cuestión, porque durante buena parte de la modernidad, los pasados 2 siglos, sí lo fue así. La familia era la unidad económica, la unidad de la vivienda, de la educación, la unidad afectiva, donde prácticamente los sentimientos de todos los miembros de la familia se compartían y inclusive la transmisión de patrimonio, ¿no? Vemos que sigue siendo de esa manera, pero ya esta dinámica va cambiando sutilmente con el paso de los años, ¿no? Y hasta cierto punto también era la unidad política, ¿no? Donde dentro de una familia prácticamente todos eran del mismo partido político, de la misma tendencia de pensamiento. Hoy día vemos que con esta polarización de la sociedad, eh, inclusive dentro de la misma familia, vemos estas pugnas, ¿no? Yo soy de derechas, yo soy de izquierda, yo pienso así, y la otra persona puede pensar totalmente distinto. Todas estas dinámicas, como digo, van cambiando, van evolucionando, pero no sabemos si la familia sigue siendo este centro de organización de la sociedad, ¿no? Eh, Antes el barrio estaba diseñado para las familias, la casa estaba diseñada para las familias y la escuela suponía hijos de familias. Y de cierta manera sigue siendo así, ha cambiado de pronto en el tamaño de los departamentos, que ahora son más pequeños, el tamaño de las casas, ya son casas prácticamente que les dicen cajas de fósforos,
pero la dinámica y el fin de las casas sigue siendo el mismo. No hemos encontrado todavía esa fórmula para que las personas que vivimos en este siglo tengamos una vida de cierta manera cómoda y de cierta manera que veamos un futuro más allá con este tipo de organización, ¿no? Las políticas públicas también están orientadas a organizar las familias, pero la familia tradicional, la familia nuclear, no el tipo de familias que estamos viendo ahora más unipersonales o ya este tipo de familias que muchos ya son hasta nómadas digitales que van saltando de un país al otro. Y bueno, ya no podemos decir que esas personas están establecidas o estarían establecidas dentro de un mismo lugar. Entonces todo esto vamos viendo que va cambiando con el paso de los años, ¿no? Y se va inclusive acentuando este tipo de dinámicas, ¿no? Antes salíamos de la casa de nuestros padres, formábamos una pareja, conseguíamos una vivienda, teníamos hijos y construíamos una familia. Ese era el pensamiento del siglo pasado y bueno, hasta principios de este siglo creo, pero todo eso va cambiando, va evolucionando. Y aquí, Santi, queridos amigos, entramos con una pensadora que nos llamó bastante la atención, llamada Marcela Yacoub, que nos habla de esta sociedad postfamiliar. Y es precisamente el título del podcast del día de hoy, porque la sociedad familiar prácticamente está cambiando, ¿no? Ahora vivimos en la posfamilia, vivimos en la posmodernidad, con el post-lenguaje inclusive, todo es post, o sea, ya no es lo que era antes. Entonces, háblanos un poquito más, Santi, de esta investigadora, Jacob, y qué quiere decir con este modelo de la sociedad postfamiliar. Así es, Pancho y queridos amigos, y saludar siempre, Pancho, que a veces nos quedamos olvidados de la gente en el TikTok, que nos da ese aliento, ¿no? A Renato, un abrazo, Renatito, Juan Carlos, Pati, un abrazo, Mateo, siempre ahí pendiente de nosotros, Mateito, un abrazo querido. Estaba también Lolito, Joshi, que estaba por ahí, uno de mis alumnos, Clau, están algunas personas bastante sesión el día de hoy. Interesante esto que nos estás planteando, Pancho, ¿no? Como al final quizás las familias ya van mutando, pero van mutando un cambio societario, ¿no? No necesariamente es que yo cambié y ya no me llevo con mi papá, ya no me llevo con mi mamá, un saludo querida Clau, sino que va cambiando radicalmente la sociedad. Y esto es lo que nos proponía Marcela Yacobi, la sociedad postfamiliar, ¿no? Ojo con este personaje que les voy a comentar. Marcela Yacoub es jurista, investigadora, ensayista. Ella es una franco-argentina, ¿no? Especializada en derecho, sexualidad, reproducción y transformaciones sociales. Entonces, pensemos que estamos hablando de una señora que se ha dedicado a intentar reflexionar sobre cuál es el devenir del ser humano, pero dentro de sus relaciones societarias, jurísticas, digamos, sexuadas, ¿no? De reproducción, inclusive de la transformación social. Ella tiene un libro espectacular que se llama Las arquitecturas de la felicidad. Yakub aquí nos comenta algo que es muy interesante. Ella conecta la transformación de la familia con algo que nosotros necesariamente no relacionamos, ¿no? Ella nos acerca a la arquitectura y nos dice, pensemos la arquitectura con la reunión familiar, ¿no? Y es radical. Me acuerdo el programa anterior, Pancho, tú nos decías, ahora como que se generan ciertas modas, ¿no? Hay gente que te dice, yo vivo desde el minimalismo. Entonces se compraron un cuarto, que es nada más que un cuarto, tienen un camastro y tienen quizás, no sé, un fogón pequeñito. Es minimalismo para ellos, pero es que está cambiando nuestra arquitectura, está cambiando los lugares que nos están acogiendo para nosotros empezar a hacer nuestra vida, no convivir. Si nosotros cambiamos la manera en que nosotros vivimos, estamos cambiando radicalmente también la forma en la que vamos a pensar. Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué nuestras ciudades siguen diseñándose? Parece que siguen diseñándose en sociedades que ya no existen. Queremos hacer grandes mansiones para casas de familias que son 3 personas y que además una familia después acaba siendo disfuncional y queda, no sé, mamá e hijo. Es decir,
¿Cómo estamos construyendo nuestras ciudades ahora? Bajo los mismos patrones de familias que se supone iban a tener un montón de hijos, y si ya no vivimos así. Estas ideas centrales son las que queremos explorar también hoy, ¿no? Quizás el problema no sea que ahora hay más personas viviendo solas, sino que estamos intentando vivir solos en ciudades que están diseñadas para vivir con familias. Entonces, ¿cómo vivimos dentro de una ciudad si queremos otra vez estos principios de soledad, de minimalismo? Quiero yo extraer mi propia posibilidad de existencia, entonces quiero arrimarme yo en mi propia cueva. ¿Cómo vivimos así si ahora estamos todos repletos de esto, ¿no? De una gran ciudad que ha sido construida desde grandes estructuras como para decir, bueno, mira, tú tienes poder, ¿no? Tu casa tiene poder, entonces tienes que tener una casa grande. Estas ciudades que fueron construidas así, que ya no dan cuenta de lo que es ahora la modernidad, ¿hacia dónde nos van a llevar, Pancho? Es decir, hay una revolución ya tenaz, ¿no? Esta de querer vivir solos, de hacer nuestras propias independencias, relaciones ya entre familias, ¿no? Entre parejas que son disfuncionales, de repente se quiebran. Esta nueva sociedad, Pancho, que intenta hacer esta revolución de vivir solos, de silenciosamente intentar llevarnos hacia esta opacidad, ¿no? Yo ya no quiero una familia numerosa, ya no quiero relacionamientos grandes, prefiero mi soledad, prefiero nada, ese departamentito desde donde yo me hago solo. Conversemos también un poco sobre esta revolución silenciosa, ¿no? Esto de vivir solos, Pancho. Claro que sí, Santi, y es que no es necesario que sea la casa majestuosa, la casa gigante que tú nos propones, porque también Yacuba aquí más adelante hace énfasis en esto, ¿no? Puede ser inclusive estos espacios pequeños, pero que no tienen esta facilidad para salir, sino que todos estos espacios, toda esta arquitectura está diseñada ya con todas las facilidades que le brinda al ser humano para que se quede en la casa y para que se perpetúe en ese nicho. Vemos también estas, eh, estas situaciones de jóvenes en Japón o en estos países escandinavos que prácticamente no salen de sus cuartos, de sus habitaciones, de sus departamentos. Y bueno, inclusive hay veces que ya cuando son mayores y tienen alguna enfermedad o llegan a morir, ha pasado una semana, un mes, un año, esta persona ha estado muerta ya, la encuentran después de mucho tiempo. Entonces, no hay esta facilidad de relacionarse con el otro, no hay esta facilidad de tener una comunidad. Eh, Vamos a ver unos datos, Santi, porque esto de las personas que viven solas es un poquito alarmante, ¿no? En Francia, en el año 2022, los hogares unipersonales representaban aproximadamente el 38.6% de total de los hogares. Esto decía Jacob, ya superando a los hogares de pareja o a los hogares de familias más numerosas, es decir, los hogares unipersonales en el año 2022 ya eran mayoría que el resto de hogares. Esto en Francia, ¿no? Que es prácticamente una de las sociedades más evolucionadas en cuanto a política, cultura, tal vez no tecnología, pero desde un punto de vista social sabemos que los franceses siempre están a la posta, ¿no? En 2011 era solo el 34%, quiere decir que prácticamente en 10 años ha crecido sería el 5% de familias unipersonales en Francia. Estamos hablando de 4 de cada 10 hogares franceses están formados por una sola persona. Y esto no es solamente consecuencia del envejecimiento, sino que hay jóvenes, hay adultos, hay personas divorciadas, personas que nunca se casaron también, personas que simplemente prefirieron vivir solas. España, por otro lado, también tiene un importante índice con el 28.1%, que bueno, España está al lado de Francia y bueno, tienen una evolución social similar, ¿no? Pero aquí hay que hacer una distinción. No es lo mismo vivir solo que estar solo. Porque bueno, muchas personas vivimos solas a lo largo de la vida. Yo alguna temporada de mi vida viví solo. Pero eso no quería decir que me sentía solo, porque tenía esta comunidad, tenía estas conexiones con amigos, con familia inclusive. Y no me sentía solo, simplemente vivía solo en mi casa. Y
hacía el día a día de mi vida. Preferible siempre con una pareja, desde mi punto de vista sí, porque todavía yo conservo no sé si es rezago o estos rastros de mi familia que siempre he querido tener una pareja, pero hoy vemos que ya las personas prefieren vivir solas. Muchas personas inclusive veo en las redes sociales diciendo que prefiero estar solo a estar aguantando a una pareja que no me entiende, a una pareja tóxica. Se habla mucho de la toxicidad de la pareja también ahora en las redes sociales. Entonces son dinámicas que van cambiando y también con el lenguaje, ¿no? El lenguaje va alimentando todo ese tipo de características que nosotros podemos dar a la pareja, inclusive a la familia, ¿no? Entonces, una persona, como digo, puede vivir sola y tener 20 amigos. Puede vivir sola y tener una pareja. Puede vivir sola y tener una comunidad. Ahora vemos que ya las parejas, como no quieren comprometerse, entonces deciden vivir solas y no quieren ya vivir con su pareja, porque de pronto de cierta manera puede incomodar o inclusive tienen ese miedo a que la relación se rompa. Hemos visto inclusive en muchos programas, en series que habla sobre parejas, sobre amigos, que son una pareja ideal, se la llevan bien, la pasan bien. Cuando salen a fiestas o salen de paseo, la pasan genial. Pero resulta que una de las personas se pasa a vivir con la otra y la relación termina por estropearse. Entonces también es como una creencia que estoy viendo bastante en los jóvenes sobre todo, que si es que se pasan a vivir juntos, es como que la relación tiende a estropearse, ¿no? Bueno, y como digo, también puede pasar exactamente lo contrario, ¿no? Puedes vivir con 4 personas, puedes vivir con una familia de 10 personas, ahora ya es muy raro, pero puedes sentirte extremadamente solo, ¿no? Ese es un fenómeno que se está estudiando mucho ahora, ¿no? Entonces, quizás aquí la verdadera revolución no sea la desaparición de esta convivencia, sino es la separación entre conceptos que antes creíamos que deben estar unidos. Vivir juntos, amar juntos, reproducirte, pertenecer y convivir, no necesariamente tienen que estar juntos, ¿no? Antes tenía que ocurrir todo esto dentro de la misma institución, pero ahora puede producirse en instituciones separadas, o sea, puedes vivir solo, pero tener tu pareja por fuera. Puedes vivir solo y tener tu comunidad de amigos que se dedican al deporte. Inclusive puedes vivir solo y tener esa comunidad de gente que tienen los mismos hobbies, los mismos gustos y todo por separado, una manera un poquito más sana de convivencia. Y bueno, eso es de lo que les estamos hablando en este momento, ¿no? Y aquí, bueno, vamos rápidamente con otros pensadores, Santi, que nos hablan también de una transición demográfica, porque claro, sabemos que la demografía es muy importante en todos estos conceptos que estamos explorando, porque tiene que ver inclusive con la fecundidad de lo que les hablábamos del programa pasado, ¿no? Si es que hay menos gente, entonces, ¿para quién va a quedar todas esas viviendas de pronto, no? Vemos esto que está pasando en la China, sobre todo. En China hubo estos, bueno, no son experimentos, hubo esta planificación de crear ciudades enteras para personas que venían del campo, pero vemos ahora que prácticamente estas ciudades están completamente vacías porque no vaticinaban los cambios sociales y los cambios culturales que se venían en este siglo XXI, ¿no? Entonces, Santi, háblanos un poquito de esta segunda transición demográfica y de los pensadores que están detrás de estas ideas. Sí, Pancho, esta segunda eh, transición demográfica, ¿no? Como tú bien nos explicabas, está determinada por dos grandes autores, Ron Lestage y Dirk Van de K. Ellos hablaron ya desde los años 80, ¿no? De lo que ellos llamaron una segunda transición demográfica. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Ellos intentaban explicar precisamente estos cambios. Cada vez va a haber menos matrimonios, matrimonios más tardíos, van a haber más separaciones, más diversidad familiar. La fecundidad va a estar por debajo del nivel del reemplazo en muchos países. Y aquí es un poco como conectamos, ¿no? El programa de ahora con el programa que ya hicimos en Futura hace unos 15 días y el descenso de la fecundidad. Porque si cada generación
tiene menos hijos que el anterior. El cambio no solamente ya aparece en las estadísticas, ¿no? Sino aparece 20 años después ya en nuestras ciudades, porque se ven comprometidas justamente los procesos generacionales. 30 años después en el mercado laboral se van a empezar a ver ya las desinencias de esto, 40 años después en los sistemas de pensiones, y finalmente aparecerá algo mucho más íntimo, ¿no? Quizás las preguntas más radicales. ¿Quién está para ahí cuando nosotros envejezamos? ¿Quién va a estar para cuidarnos? Y ahí va una de las preguntas que empiezan a surgir como, tendría que intentar convivir desde otras maneras, ¿no, Pancho y queridos amigos? Porque empezamos a las preguntas que ya se vuelven trascendentales. ¿Cómo voy a vivir mi existencia? Yo recuerdo, y empatando con lo que tú decías antecito, Pancho, en relación a esto de la soledad, ¿no? Ahora hay otras personas que aún así, estando junto a muchos, también conviven en soledad. Yo recuerdo una de las anécdotas en mi vida, dentro de los viajes en Salvador de Bahía, en Brasil. Algún momento arribó a la Universidad Federal de Bahía un personaje súper, no sé, tendría que decirlo pintoresco, Pancho. Era una princesa, hija de un rey angoleño, y ella había conseguido justamente la introducción dentro de la Universidad Federal de Bahía, porque hay convenios entre Angola y Brasil. Entonces, ella era una princesa, ¿sí? Y era parte del grupo, ¿no? Con el que yo convivía dentro de los estudios de maestría. Y algún momento ella se me acercó y me dijo, no comprendo bien cuáles son los significados que ustedes les dan a ciertas palabras. Entonces yo le dije, cuéntame, para ver si puedo explicarlo. Y ella me dijo, por ejemplo, la palabra soledad. Cuando ustedes dicen quiero estar solo, se alejan. Y ella me decía, cuando uno quiere estar solo, puede estar lleno de 1000 personas al lado y es tu corazón al final el que asume ese principio de soledad. Lo que me daba cuenta con esa frase, Banjo, es que nosotros como personas, inclusive como de seres humanos, que podemos determinar una palabra para darle un mismo significado, aún así las locaciones, las distancias, las experiencias hacen que esta palabra para nosotros tenga significados distintos. La palabra soledad, para muchos la palabra soledad genera miedo, ¿sí? Porque bueno, estoy acostumbrado de ver mi casa, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Entonces me acostumbré a eso. Pero de repente quizás van cambiando justamente los relacionamientos y de repente dentro de esa misma familia, uno de los sobrinos hizo un viaje, empezó a vivir la soledad y quizás comprendió que para él la dinámica de la soledad era mucho mejor, ¿no? Y aquí empezamos a hacer entonces ciertas comparaciones, Pancho y amigos queridos, y son estas comparaciones que nos van a generar miedo, ¿no? ¿Quién va a estar cuando nosotros seamos viejos para cuidarnos? Les decía, quizás es la pregunta que deberíamos hacernos racionalmente, porque la muerte y la vejez va a llegar a algún momento en nuestras vidas, ¿no? Y aparece un gran paradójico triunfo de la autonomía. Algo fascinante parece que ocurre dentro de nuestras nuevas sociedades. Muchos de los cambios que nosotros vamos viviendo en cierto sentido son historias de emancipación. Se supone que el humano siempre en este proceso evolutivo va emancipándose, ¿no? Pensemos antes las viejas comunidades colectivas, tribales, donde vivíamos todos encerrados dentro de un gran cúmulo. De repente hubo ya la primera gran manifestación de libertad, la familia que reorganizó completamente la sociedad. Y ahora, como estamos contando en este programa, parecen que hay otras grandes explosiones, ¿no? Revoluciones. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Las mujeres ya tienen mucho más autonomía económica. Maravilloso. ¿Por qué era necesario? Porque esas conquistas se fueron dando y entonces nosotros ahora podemos dar cuenta justamente de esas transformaciones, ¿no? Ahora las personas pueden divorciarse con mucha más facilidad. Recuerden que antes era obligatorio el matrimonio eclesiástico y después se puso el matrimonio civil. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí, con contratos sociales nos están controlando. Ahora se hizo mucho más fácil salirnos de esos contratos sociales, no escaparnos de esos juegos sociales y podemos decir además cuántos hijos vamos a tener. ¿Recuerdas, Pancho, en el programa anterior decíamos, anteriormente, en tiempo de nuestros abuelos, era un buen negocio tener hijos, tener 5 o 6 hijos, porque la familia sí, de alguna manera iba a tener muchos trabajadores de la gran industria que era el hogar.
Pero ahora, si el hogar está desapareciendo, si ya no hay relacionamientos con los tíos, con los abuelos, ya la familia queda ya solo como extirpada, no solo es papá, mamá, hijo, y se acabó papá, mamá, hija, entonces ya va cambiando radicalmente nuestro panorama. Y de hecho, hay gente que decide ya no casarse, hay gente que decide vivir sola, decide quizás construir, sí, un compromiso con una pareja, pero ya no necesariamente con ese firme contrato del que no me puedo separar. Ahora cada vez es más fácil separarnos, ¿no? Me separo de mi pareja y hago mi propia vida y empiezo a encontrar mi soledad. Antes las conquistas eran maravillosas, ahora nuestras conquistas son distintas. Las conquistas antes eran colectivas, ahora nuestras conquistas son en la soledad. Sí, empezamos como que a marcar nuestra libertad como justamente esa búsqueda de la autosuficiencia. La autonomía sabemos que debe tener un precio, ¿no es cierto? Y ahora entendemos que el precio que quizás vamos a tener que ahora sufrir es justamente esta falta de dependencia de nuestra familia, porque de alguna manera antes dependíamos de la familia para determinadas cosas. Pensemos esto. Si nosotros queríamos cuidar de los ancianitos, ¿de quién se encargaba? La familia, ¿no es cierto? Es decir, el hijo o la hija que ya veía a su papá que estaba senil, llevaba su núcleo familiar y de hecho muchos hermanos se peleaban por esta suerte de custodia. Ahora lo que queremos y lo que hemos visto, ¿no? Con estos panópticos que nos enseñaba el buen Michel de Foucault, es encerrarlos, ¿no? Si está viejito, entonces enciérralo en el panóptico para que lo controlen de ahí, en este caso será el ancianato. Si nuevamente lo que decía de Foucault, ¿no? Si tenemos de alguien enfermo y ya se empieza a convertir en un problema para la familia, en vez de cuidar dentro del hogar como se hacía antes, ahora lo encerramos en el panóptico del hospital. Cuando necesitábamos una ayuda económica, ¿a quién asistíamos? Asistíamos al abuelito, al tío que quizás tuvo algún mejor tiempo y bonanza. Ahora no, ahora tenemos que acceder a personas que no conocemos. Bueno, esto ya ha venido desde hace algún tiempo, ¿no? El tema del chulco, pero el banco también, como esa gran institución financiera que nos está también, entre comillas, ayudando económica o financieramente, cuando antes lo hacía la familia. La cocina, queridos amigos y Pancho, era un lugar de encuentro. Era maravilloso antes cuando toda la familia se reunía a través del fogón. Esto pensemos en tiempo de nuestros taitas, ¿no? Ahora ya en nuestros tiempos todavía la cocina funcionaba, todavía como el lugar este de encuentro, donde muy poco se da la mentira, donde se daban cosas bonitas. Ahora el fast food, la comida afuera, ya no estamos haciendo ese ejercicio comunitario de cocinar todos juntos, ni siquiera de compartir en una mesa. Ahora ya cada uno come desde su propio extraño lugar, ¿no es cierto? Ya no tenemos esas, mira, esto también es radical, Pancho, con lo que quiero ir cerrando este punto. Algún momento un par de amigos, yo conseguí la beca para irme a estudiar en Brasil, la maestría, y un par de amigos consiguieron la beca para irse a estudiar en Noruega. Esto te estoy hablando aproximadamente hace unos 15 años atrás. Volvimos cada uno terminadas las faenas educativas y nos encontramos acá en la ciudad de los Andes, en Quito. Y me acuerdo, conversábamos, ¿no? Y ellos me decían, ¿qué tal tu estadía en Brasil? Yo le decía, increíble. Un saludo, querido Andrés, un saludo, Pati, un saludo, Sub. Y yo le decía, Panchito y queridos amigos, es hermoso Brasil, la gente es tan linda, tan cálida, tan entregada. Y él me decía, y ellos me decían, oye, Noruega es todo lo contrario. Tú no puedes ir a visitar a alguien sin antes haberle prevenido de que le vas a ir a visitar. Si tú de repente le timbras a un amigo así, te va a quedar mirando muy mal y le dices, ¿qué haces aquí? Yo no te invité ni me dijiste que ibas a venir. En Brasil era todo lo contrario, tú le timbrabas a alguien de la nada y la gente salía bailando, así, te acabo de ver, ¿no? Y Pancho, esto pasaba hace 15 años. Ahora me doy cuenta que esto ya está ocurriendo en nuestras sociedades. Nosotros siempre estuvimos retrasados como 30 años, decían, de la gran civilización, pero se van acortando esos retrasos y con las nuevas tecnologías empezamos a vivir esa misma arquitectura familiar, ¿no? Esa misma arquitectura de la familia que ahora nos distingue porque no queremos tantos hijos, no queremos compromisos tan serios. De hecho, yo soy uno de esos grandes ejemplos del doble fracaso, es decir, no he estado
cómodo ya con dos familias. Y siento que soy parte entonces de esta modernidad y de esta arquitectura nueva que nos invita a la soledad, Panchito. Y es que claro, estamos viviendo la arquitectura de la soledad, dice la pensadora Yakub, ¿no? Porque normalmente pensamos que la arquitectura refleja nuestra forma de vivir. Ella plantea algo más radical, la arquitectura produce formas de vida. Piensen en el departamento moderno. Como tú nos dices, Santi, de pronto Latinoamérica con la arquitectura de Europa puede diferenciarse también en ese sentido, ¿no? La arquitectura de Latinoamérica es un poquito más pegada, más conjunta, una casa al lado de la otra, tienes más contacto con tus vecinos y de pronto para ir a visitar a un vecino, a un familiar, no hace falta todo ese protocolo, ¿no? De avisarle días antes. Inclusive yo he escuchado que en Alemania tú tienes que avisarle con semanas antes de anticipación porque los alemanes son tan estructurados, son tan cuadrados que ellos no conciben en su cabeza que puede haber una sorpresa así de una visita sorpresa o un cumpleaños sorpresa y más vale esa gente se va a fastidiar, ¿no? Entonces los latinos somos distintos y en la arquitectura también se visibiliza eso y Yakub nos habla, ¿no? Pensemos en un departamento, abrimos las puertas, entramos y adentro tenemos, como dices, la cocina, el baño, el dormitorio, el televisor, el internet, la computadora, la comida en la cocina, todo el entretenimiento. Podemos vivir semanas metidos en nuestra casa, y sobre todo los europeos y norteamericanos, sin salir de casa, sin tener contacto con otra persona. Así está pensada la arquitectura. Y bueno, como aquí en Latinoamérica ya estamos copiando todos esos patrones, hemos copiado esas grandes urbanizaciones, sobre todo en las grandes ciudades donde la gente con dinero se establecería. Entonces ya esa arquitectura ha venido desde Europa y desde Estados Unidos, ¿no? Eh, pero esa aparente libertad puede convertirse en aislamiento y lo estamos viendo, ¿no? O sea, si tienes, yo creo que todos tenemos un amigo, un familiar, alguien que vive solo en su casa y que muchas veces no sabemos en días, semanas de esa persona pero que está viviendo en su casa, está con todas las comodidades, está en un ambiente producido para no salir de casa, un ambiente que favorece ese aislamiento. Entonces, eso es lo que nos propone Jakub con esto de la arquitectura que estaría pensada para la soledad, ¿no? Y para este aislamiento, porque esta arquitectura estaba pensada para las familias, para una familia de 4, de 5 personas que no tenían por qué aislarse porque todos estaban obligados a convivir. Pero en el mundo de hoy, como ya vivimos solos, ya les hablaba de esas estadísticas en Francia sobre todo, que ya las familias unipersonales son mayor que las familias de dos o de más miembros, entonces se convierte en esta soledad, ¿no? Y esto estaría es un problema que bueno, lo abordan diversos pensadores. Aquí les vamos a hablar de Le Corbusier y la casa como cápsula, ¿no? Es uno de los pensadores que nos habla de la arquitectura moderna y un hombre que imaginó ciudades radicalmente diferentes, ¿no? Aquí también encontramos otra paradoja. Incluso buena parte de esa arquitectura supuestamente futurista seguía pensando en una estructura familiar bastante tradicional, nos dice. Entonces, es un pensador que nos habla de una vivienda para una pareja, de habitaciones para hijos, de espacios privados, de la casa como unidad relativamente cerrada. Y aquí nos podemos hacer otra pregunta, Santi. Si la familia deja de ser esa unidad básica que ya nos habíamos hecho en un principio, ¿no? ¿Por qué seguimos diseñando la ciudad alrededor de la familia, como la unidad básica, la unidad tradicional de la sociedad? Porque prácticamente vemos que la sociedad ya no está diseñada para la familia como unidad tradicional, sino más sería como esa persona que necesita de sus espacios, necesita de esa autonomía que tú nos hablabas, Santi, pero que necesitaría también de esos espacios de comunidad
para tener contacto con otras personas. Ahora vemos en las redes sociales que podría pasar eso, ¿no? O sea, pero lastimosamente como somos personas cómodas, personas que queremos lo fácil, simplemente nos vamos, por ejemplo, al Tinder. Queremos una pareja, le damos like. Muchas veces ni siquiera quedamos físicamente para establecer una relación más allá con esa persona y nos conformamos con desde nuestro hogar de pronto tener una relación virtual. Yo he tenido amigos que no han pasado de la relación virtual inclusive estando meses y les estamos hablando de un contexto latinoamericano, ¿no? Entonces imagínense en países más desarrollados como Europa, Estados Unidos, que muchas veces no pasan de esa virtualidad, de esa comodidad del hogar donde, claro, dicen que tienen relaciones, dicen que tienen amigos, pero en verdad no son verdaderas relaciones, porque una relación también está en el mirarse, en el tener contacto físico, en el, no sé, de pronto inclusive compartir un plato de comida. Ahora no vemos que eso no pasa, ¿no? Y bueno, aquí hay un futurista de hace un par de siglos, Santi, que se llama Charles Fourier, que es el futurista que nació demasiado pronto. Estamos hablando de hace 2 siglos prácticamente que este señor ya nos hablaba de toda esta utopía o distopía que está pasando precisamente en el mundo que vivimos hoy, Santi. ¿Qué nos puedes contar acerca de Charles Fourier, de este futurista que nació hace prácticamente 2 siglos? Sí, Pancho, Charles Fourier, como tú lo dices, un futurista, ¿no? Porque él es un pensador francés del siglo XIX. En estos tiempos, como nosotros sabemos, estaban estas dicotomías políticas, ¿no? Entonces él fue un socialista utópico, visionario, excéntrico. En algunos aspectos dicen absolutamente delirante, ¿no? Pero obviamente extraordinariamente interesante. Fourier desconfiaba de la familia como estructura natural e inevitable y pensaba que muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras frustraciones sociales no eran producto de que nosotros naturalmente como humanos somos limitados. Lo que decía Fourier es que ya hay una mala organización social y que es producto justamente de la mala organización social todos los fracasos humanos. Su propuesta más famosa fue la del falansterio, una comunidad donde las personas tendrían espacios privados, ¿no? Pero existirían enormes espacios colectivos diseñados para favorecer los encuentros. Lo que proponía de alguna manera Fourier era que si nosotros tendríamos que pensar en nuevas arquitecturas, las arquitecturas tendrían que volverse esto, simbióticas del relacionamiento humano, favorecer los encuentros. Aquí aparece una idea fabulosa contemporánea, ¿no? Fourier no pensaba que para tener una sociedad más conectada había que obligar a las personas a vivir necesariamente juntas. Pensaba todo lo contrario, pedía autonomía, pedía después de la autonomía comunidad. Entonces, aquí hay un ejercicio primordial, ¿no? Un sujeto que nos estaba diciendo primero hay que aprender a leernos a nosotros como individuos y después formar parte de esta colectividad. Si una persona puede satisfacer sus necesidades, decía Fourier, sus necesidades básicas por sí misma, puede relacionarse por otros, por elección y ya no por una necesidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo cumplir todas mis necesidades, puedo cubrir todas mis necesidades, no voy a necesitar al otro como una suerte de escaleta o de escalera para yo subir o para sentirme mejor. Si yo tengo suplidas todas mis necesidades, me junto con el otro por un tema de necesidad del otro, no una necesidad que yo tenga que suplirla, sino más de un gesto de compartir con el otro. Cambia completamente la naturaleza del vínculo. No es me voy a juntar al otro porque necesito algo de él, me junto al otro porque necesito del otro, ¿no? Es una idea más radical, es una idea donde la independencia realmente es la que va a generar los vínculos, ¿no? Aquí tenemos una paradoja muy interesante, Pancho y amigos, para discutir. Normalmente nosotros siempre estamos pensando que familia es igual a conexión y que vivir solo es igual a aislamiento. Fourier y Yakuf planteaban algo diferente, ¿no? Quizás una persona completamente dependiente de su familia esté socialmente más aislada que una persona que vive sola y que participa con múltiples comunidades. Y esto lo hemos ido viendo mucho, queridos amigos y Pancho, justamente en nuestro crecimiento societario, ¿no? Cuando ves a una persona que está muy pegada a su núcleo familiar,
se le va a hacer muy difícil esta vida en soledad y en aislamiento, aparentemente, porque vive ya desde el núcleo familiar y vive cobijado por la comunidad. Pero quizás no nos estamos dando cuenta que ese sujeto está completamente solo, que aún así aparentemente la comunidad lo esté cobijando. Ese sujeto no puede vivir dentro de sus propias soledades. Esta consecuencia tiene un problema filosófico, debería llevarnos a nosotros a una reflexión filosófica enorme, porque tal vez el futuro no sea la familia versus la soledad. Quizás esa no es la pelea que nosotros debemos pensarlo, sino tal vez la autonomía versus la dependencia, ¿no? Muchas personas no salen de sus núcleos familiares también, Pancho, por sus dependencias. Hay muchas parejas que deciden no romper a pesar de las burlas que han vivido entre ellos por esa dependencia absurda y porque no encuentran quizás esos principios de autonomía que les permitan vivir como con una vida un poco más ligera, ¿no? Una sociedad postfamiliar podría intentar resolver esa contradicción. Tener privacidad sin aislamiento, tener comunidad sin obligación, tener vínculos sin dependencia absoluta, ¿no? Es más o menos como esto de construirnos una sociedad de grandes vecinos, Pancho. No sé si tú recuerdes, Pancho y queridos amigos, hace muchos años surgió un proyecto que era una locura, le llamaban el proyecto de la ciudad lineal en medio del desierto de Arabia Saudita. De hecho, el proyecto era conocido como The Line. Era un proyecto ambicioso, no sé si lo recuerdas, Pancho, que era una ciudad toda hecha en una sola línea que cruzaba todo el desierto. De alguna manera, la idea de ellos era esta idea moderna, ¿no? En la que los sujetos tienen no necesariamente que estar viviendo todos como en un shopping, sino puede ser una línea gigantesca y esa línea que sea toda una conexión orgánica, comunitaria, ¿no? Y esta era como una idea ya de los grandes vecinos, que, que extrapola ya a lo que nos estamos llevando la misma modernidad, ¿no? Es decir, Pancho, ahora estamos viviendo esto de yo no quiero a mi vecino. De hecho, si hay algún problema con la sociedad, es tu vecino, al que le tienes apuntado con las cámaras. Las cámaras de tu casa no están apuntando necesariamente a la calle, están apuntando a la puerta del vecino. O sea, como que el vecino se convirtió en el problema. Pero entendemos entonces societariamente que ese no puede ser nuestro camino y sabemos que tenemos que construir una mejor vecindad, Panchito. Y ahí surge este experimento, ¿no? De los grandes vecinos. Claro que sí, Santi. Sí, sí recuerdo ese proyecto de Line, que bueno, es un proyecto, es un mega proyecto. Parece que es toda la costa por allá en la ciudad de Dubái o en uno de esos países árabes, donde la gente es mega rica. Y eso me trae a la cabeza todas estas urbanizaciones y todos estos edificios pensados como prácticamente como pequeñas ciudades, ¿no? Pensados para que la gente ya no ni siquiera tenga la necesidad de salir a la calle, simplemente tienen ahí los centros comerciales, tienen los parques, tienen todo lo que pueden necesitar dentro de estos edificios o dentro de estas urbanizaciones, ¿no? Acá en Ecuador tenemos estas ciudadelas en San Borondón. Yo recuerdo que algunas veces paso por ahí y prácticamente son comunidades de personas que no salen de ese sector. Son sectores de mucho dinero porque no tienen la necesidad de salir, ¿no? Ahí tienen sus centros comerciales, tienen toda la vida, tienen los colegios, las escuelas y prácticamente la ciudad que es Guayaquil, una ciudad de las principales ciudades de acá en Ecuador, ya no formaría parte de la dinámica para esta gente, ¿no? Entonces, ese por traer un ejemplo más local acá, pero así están pensados muchos edificios. Por ejemplo, recordando este Burj Khalifa, que es el edificio prácticamente el más grande del mundo, me parece que ahí vive gran cantidad de gente que tienen sin número de centros comerciales, tienen creo que hasta una pista de patinaje sobre hielo ahí adentro. O sea, es algo impresionante. Y bueno, son sociedades que han construido como burbujas dentro de ciudades y prácticamente no necesitan salir y de pronto eso también conlleva que no se relacionen con los demás, ¿no? Pero bueno, haciendo esta contraparte, aquí les traigo un experimento que se hizo en Francia, en París, que se llama Los Grandes Vecinos, dice. Y esto nos cuenta esta investigadora Yacoub,
que encontró en este proyecto algo fascinante, ¿no? Entre el año 2015 y el año 2020, en un antiguo hospital de París, se hizo un espacio de alojamiento donde se hicieron proyectos culturales, talleres, restaurantes, y las personas convivían no solo con el tipo de personas que eran ellos o que serían ellos, por ejemplo, personas vulnerables. Compartieron con artistas, compartieron con ancianos, compartieron con jóvenes de otras zonas, y por eso se llamó Los Grandes Vecinos este experimento. Entonces la idea era producir encuentros, no solamente el alojamiento o la vivienda en esta parte, y no solamente una especie de asistencia superflua que vemos en muchos lugares. Nosotros queremos hacer de pronto una actividad social, vamos, entregamos comida, un poco de dinero y se acabó. No, aquí tenían que convivir todos juntos durante algún buen tiempo, ¿no? Y bueno, aquí aparece una expresión francesa muy bonita que se llama faire ensemble, o hacer juntos sería en español, ¿no? Este experimento de los grandes vecinos o esta comunidad consiguió demostrar que en un espacio físico se puede cambiar radicalmente las posibilidades de interacción entre personas que normalmente no tendrían ningún contacto, ¿no? Entonces, bueno, hay un balance que explica oficialmente que nuevas formas de solidaridad, de creatividad y maneras de hacer juntos una ciudad, una comunidad, sí es posible. Entonces, este experimento me parecería que deberíamos copiarlo en otros lugares para crear diferentes comunidades, inclusive creo que en ciudades latinoamericanas donde la inseguridad prevalece o la inseguridad está creciendo, yo creo que este tipo de experimentos o comunidades podría favorecer inclusive para que toda esa inseguridad pueda volverse un poquito más llevadera, más tolerable. Y bueno, aquí se pensó la ciudad como una red de vínculos, ¿no? Imaginemos ahora una ciudad diseñada para una sociedad postfamiliar. No necesariamente departamentos enormes, sino departamentos más pequeños, ¿no? Como ahora vemos que la unifamiliaridad o los hogares unifamiliares están de moda, pensemos en departamentos pequeños, pero conectados con zonas comunes como cocinas, jardines, talleres, bibliotecas, gimnasios, espacios para niños, espacios para ancianos, lugares de trabajos, huertas. Tu casa, tu espacio sería privado, pero tu vida no terminaría en ese espacio privado, sino que sería como una especie de base de operaciones donde tienes tu privacidad, tu espacio, y cuando abres la puerta o cuando sales a estas zonas comunes, te encontrarías con una realidad que favorecería la interacción con otros seres humanos, ¿no? Entonces, hay pensadores que ya están rediseñando en su cabeza, por lo menos, cómo la sociedad debería estar organizada. Y yo recuerdo, Santi, muchas veces cuando uno se iba de mochilero cuando era joven y uno visitaba estos hostales o te hospedabas en estos hostales, vivías una especie de comunidad, ¿no? Porque bueno, tenías tu cama, tu catre, lo que sería ahí, y tenías estos espacios comunes como era la cocina, el baño, inclusive. A veces uno puede relacionar esto con una mala calidad o pasarlo mal, pero esa interacción con otros viajeros, esa interacción con otra gente, es que como que llenaba estas experiencias, enriquecía estas experiencias. Claro, evidentemente ya por temas de seguridad o de inseguridad, hablemos así, ya los hostales es como que poco a poco han dejado de ser la opción de muchos viajeros, pero vemos que todavía esos hostales, al menos en toda Latinoamérica, todavía sigue prevaleciendo para los viajeros al menos de pocas posibilidades económicas, ¿no? Entonces sería algo que me viene a la cabeza el rato que hablamos de este tipo de lugares que favorece la interacción y la comunidad, ¿no? Pero bueno, aquí aparece un lado oscuro, ¿no? O sea, no todo es maravilloso si simplemente lo llevamos del pensamiento al papel, porque más libertad, más autonomía, más diversidad, más posibilidades, tiene también su lado oscuro, porque una sociedad con menos familia también puede ser una sociedad con menos redes de cuidado.
Entonces, ahí aparece esta soledad que nos hablaba Santi, que bueno, hay que distinguir la soledad de la solitud. Desde la psicología se habla de soledad por un lado y solitud por el otro lado, porque cuando hablamos de solitud es cuando nosotros escogemos estar solos, de pronto inclusive para recargar energías, ¿no? Ahora se habla mucho del mindfulness, mucho esto de la contemplación, esto de poder reencontrarse uno mismo. Y tenemos inclusive esta película Amar, rezar y orar. Me acuerdo con Julia Roberts, donde ella decide viajar a la India para reencontrarse ella misma. Y me acuerdo que inclusive ella hace votos de silencio y va viajando por estos lugares espectaculares. Esta es una especie de solitud que inclusive nos hace bien. Por otro lado está esta soledad malsana, esta soledad tóxica, que es cuando nosotros simplemente no conectamos con el resto, cuando hay esta falta de empatía, cuando hay esta falta de conexiones, de ayuda entre las personas de una misma comunidad. Y es cuando en verdad eh, empezamos a sentirnos deprimidos, tristes, empezamos a sentir este bajón existencial porque no nos sentimos comprendidos por el resto, ¿no? Entonces, aquí hay que recalcar que eh, tenemos que trabajar estos vínculos significativos, ya sea que vivamos solos o no. Y aquí la diferencia fundamental, aquí hay otro pensador que sacó un libro, se llama Robert Putnam. Él había advertido algo parecido desde otra perspectiva cuando sacó un libro llamado Bowling Alone. Él más o menos sacó en el año 2000 y nos habla acerca del capital social, que es el debilitamiento de las asociaciones, de las comunidades y de las formas de participación presencial que, bueno, erosionan este capital social, ¿no? ¿Qué es el capital social? Son las redes de relaciones junto con las normas de confianza y reciprocidad que permiten que las personas cooperen. Entonces, no se trata simplemente de contactos, sino se trata de tener relaciones que generen confianza, que generen esta reciprocidad y que generen esta pertenencia. Es muy importante esta palabra pertenencia porque nosotros construimos nuestra identidad a través de esa pertenencia. En este caso, generalmente a nuestra nacionalidad, pero ahora a los diferentes grupos. Por ejemplo, si tú tienes un hobby, qué sé yo, de lectura de libros o un hobby, ahora que se habla mucho del paddle, la gente tiene esa pertenencia a ese tipo de grupos, ¿no? ¿Y qué significa el título del libro Bowling Alone de este personaje? Aquí hay una metáfora genial porque Putnam describió que los estadounidenses no habían dejado necesariamente de jugar bolos. Bowling alone significaría jugar bolos solitariamente, algo así en español. Entonces, lo que estaba desapareciendo, dice, es algo diferente. En estas ligas de bolos que generalmente había antes del año 2000 en Estados Unidos, la gente tenía estas conexiones. Pero cuando dejó de existir el bowling como tal, o más que todo las ligas de bolos donde las personas se juntaban y empezaban a tener estas conexiones, él empieza a pensar sobre todo esto, ¿no? La gente seguía jugando bolos, pero cada vez menos personas lo hacían formando parte de un grupo estable, nos dice el pensador aquí, ¿no? Parece una diferencia insignificante, pero socialmente es una diferencia enorme, porque imagina que todos los sábados van a jugar bolos unas 10 personas, ¿no? No juegas solamente a los bolos, nos dice este señor, ¿no? Sino conoces sus nombres, conoces sus familias, sabes quién perdió el trabajo, sabes quién está enfermo, celebras los cumpleaños, discutes, haces favores, intercambias información, ayudas cuando alguien tiene un problema. Y bueno, aquí me viene a la cabeza en Latinoamérica todas esas personas que formamos parte de un club de fútbol o de básquet. En mi caso, yo juego al básquet, pero yo creo que sí hemos perdido esa conexión con nuestros compañeros, con nuestros compañeros de juego en este caso, ¿no? Porque antes uno sí preguntaba, ¿no? O sea, hola, ¿cómo estás? Conocías a tus compañeros de juego, ahora inclusive ya no los conoces a muchos porque la sociedad está organizada de tal manera que todo es tan rápido, ¿no? Entonces, en el grupo que tenemos, en un chat del grupo de juego de básquet, entonces nos mandan el mensaje, tenemos juego a tal hora, vamos con unos 10 minutos de anticipación, calentamos, jugamos,
pero ya no nos quedamos haciendo comunidad, ¿no? Ya no nos quedamos preguntándole a nuestro compañero, oye, ¿qué tal estás? Oye, ¿en qué trabajas? Yo conozco sus nombres, a lo mucho, pero no conozco sus aficiones, no conozco sus problemas, en qué trabajan. Entonces, sí veo que eso se ha perdido, inclusive en Latinoamérica, que somos, se supone, ¿no? Que somos una sociedad más solidaria, una sociedad que está más conectada, ¿no? Entonces, este señor con su libro Bowling Alone, que bueno, y con todas sus ideas, me parece muy interesante de ver y de mirar, ¿no? En cuanto a cómo se está reorganizando la sociedad en estos tiempos, ¿no? Porque, Santi, estamos confundiendo la conexión con la pertenencia, ¿no? En mi caso, bueno, estoy conectado con todos estos jugadores de básquet, como digo en mi caso, pero ya no tenemos de pronto esta pertenencia, ¿no? Al grupo, ya no tenemos esta identidad como tal. Cuéntanos un poquito más, Santi, ¿qué está pasando en este caso? Esa confusión, Pancho, entre conexión y pertenencia, ¿no? Una confusión que parece nos está letargando. Un saludo a Patito Quiroga, que nos está siguiendo ahora en el TikTok. Un abrazo, querido hermano. Y sí, a toda la gente, a Charlie Negrito, a Oliveiro, a Andy, a todos. Y sí, Pancho y queridos hermanos, estamos confundiendo eso, ¿no? ¿Qué es conexión? ¿Qué es pertenencia? Mientras tú hablabas, Pancho, se me venían imaginarios societarios, ¿no? Es decir, si algún momento alguien tiene la posibilidad de visitar, por ejemplo, Machu Picchu, y cuando se mira desde arriba, ¿no? Esas organizaciones o esas estructuras de ahí, uno se da cuenta de que habían conexiones. En estos ejercicios maravillosos que estamos ahora como planteándonos, ¿no? Más allá del de Putman, estábamos hablando de Fourier y esta arquitectura toda orgánica en relación a la comunicación. Ahí estamos entendiendo más bien conexiones de verdad. No sé, Pancho, si tú conoces las casas y todo el funcionamiento que tiene el barrio de Guápulo en Quito, de Quito, y se da cuenta de que hay conexiones entre todas las casas, ¿no? Hay esta idea que antes tú nos la planteaste de que podemos todos tener tu cuarto, tu cocina y tu salita, pero el resto de cosas están conectadas con la comunidad. Y como tú decías bien, quizás esta fue simplemente una idea, ¿no? De un pensador en relación a cómo debían ser nuestras arquitecturas. Ahora nosotros hemos confundido todo radicalmente con las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora, como tenemos nuevas formas de comunicarnos, ¿no? El WhatsApp, el Instagram, el TikTok, el Discord, el Reddit, realidades virtuales. Ahora, la pregunta obvia, incómoda es, ¿estar conectado significa estar acompañado? Porque nosotros podemos estar llenos de contactos, tener 500 contactos, de hecho el día de hoy recibir mucha gente que se conectó y que nos dio su like, que nos dio su abrazo, realmente estamos conectados con esa gente. Suele pasar, de hecho, Pancho, que tú cada programa sueles decir, bueno, tuvimos más o menos 1000 usuarios conectados y llegaron 20 likes. Ahí quizás también estamos haciendo una correlación, ¿no? Es decir, me están escuchando, están queriendo, no sé, formar parte de los pensamientos que se están desarrollando dentro de este programa, es decir, estar conectado, estar con las redes sociales, quiere decir que estamos acompañados y eso radicalmente la respuesta es que no. Podemos tener 20,000 seguidores y no tener a nadie que dé cuenta de si lo que estamos diciendo o no está bien. Por eso para nosotros es fundamental, Pancho y queridos amigos, que ustedes siempre estén dando sus comentarios. La comunidad en YouTube ha crecido tanto justamente por esos relacionamientos que empezamos a tener, ¿no? La gente nos cuestiona, nos pregunta, nos anticipa y nos da nuevas temáticas para nosotros presentarles todos los lunes acá en Futura Podcast. Pero quizás no tener ese feedback sí marcaría que nosotros estamos quedándonos en una cefalía de soledad, Pancho, porque no tendríamos a nadie que esté dando cuenta si lo que estamos haciendo está bien o mal. Y ahora, el problema es que en las redes, en estas nuevas formas de comunicación, todo lo que buscamos es el like, ¿no es cierto? Que nos pongan que todo está bien, que está muy bonito y que además todos compartimos ese pensamiento, ¿no? Se supone que la tecnología entonces multiplica nuestras conexiones, pero no necesariamente nos está comunicando o nos está conectando dentro de nuestras propias intimidades.
Aquí aparece otra pensadora que vale la pena traerle hoy a colación, Pancho, Sherry Turkle, de quien me parece habíamos hablado en algunos programas también anterior, cuando ella hace sobre todo análisis sobre la tecnología, las relaciones humanas, explora precisamente esta paradoja, Pancho y queridos amigos, de estar todo el tiempo conectados y al mismo tiempo estar completamente aislados. La tecnología nos conecta, la pregunta es, ¿qué tipo de conexión nos está proponiendo? La tecnología nos conecta, claro que nos conecta, pero ¿qué conexión nos está dando? Turkle es profesora del MIT y lleva décadas estudiando cómo por ejemplo, ¿no? Ordenadores, los teléfonos y las tecnologías de comunicación van transformando nuestra psicología, transforman nuestras relaciones sociales. Ella tiene un libro que es el más conocido, ¿no? Y trata justamente sobre este tema, el Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, del 2011, un título que ya tiene prácticamente toda la tesis, ¿no? Estamos todos solos, pero estamos juntos. Es decir, podemos estar rodeados de personas permanentemente comunicados y al mismo tiempo experimentar una profunda sensación de aislamiento. Realmente son los problemas que vive el sujeto moderno, ¿no? Ahora todos estamos conectados en el Internet, conectados en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, y lo que estamos esperando es la venia con los corazones o con los likes, ¿no es cierto? Con el likecito. Si no los tengo, quizás me voy a sentir el sujeto más aislado del mundo. Turk estudió cómo los teléfonos móviles, los mensajes de texto, las redes sociales y otras tecnologías modifican nuestra manera de relacionarnos y encontró una paradoja. La tecnología nos permite estar conectados prácticamente todo el tiempo y con todo el mundo, pero también nos permite controlar la cantidad de intimidad que estamos dispuestos a soportar. Y aquí viene quizás lo radical, ¿no? Es decir, ¿cuánto de nuestras intimidades nosotros estamos dejándolas por una reflexión sincera nuestra? A veces nosotros pensamos que las redes sociales se han convertido en unas vitrinas que son tan pulcras como si fuese un espejo cristalino. Y entonces decidimos entregar nuestra vida y nuestros actos ahí, nuestras intimidades, Pancho. Y entonces salimos pensando que yo estoy haciendo simplemente un gestito de popularidad para conectarme con el resto y hago mi bailecito, pero estoy minando completamente cuál es mi personalidad. Estoy minando directamente cuáles serían mis posibilidades de ser auténtico, ¿no? De soportar mis soledades, de hecho, de encontrar respuestas mías y propias, y no simplemente quedarme con esta gran necesidad de volverme viral y de volverme para el resto de gente también alguien visible. Hay una paradoja, ¿no? Aquí entonces queremos estar conectados, pero no queremos estar demasiado cerca. Esta es una de las ideas más brutales que tiene Turkle, ¿no? Imagina una conversación cara a cara. No vamos a controlar lo que realmente ocurre. La otra persona puede preguntarte algo incómodo, puede quedarse en silencio o puede quitarte tus silencios, puede empezar a llorar, puede contradecirte, puede necesitarte, puede de hecho aburrirte, puede exigir una explicación, puede exigir atención. Una conversación real siempre va a tener fricción, siempre va a tener ese otro al que yo tengo que comprenderlo y que tengo que conquistarlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa con el teléfono? El teléfono nos permite controlar mucho mejor esas tensiones con el otro, ¿no? Podemos responder cuando queremos, de hecho pasa mucho eso, ¿no? Mira, y como ejemplo, como para cerrar esta idea, recién vine de una presentación, te contaba en los telones al programa, Pancho, y te decía, me presenté en un bar el fin de semana, ¿no? Yo estoy muy pobre y muy malo para cobrar. En este caso, como yo fui el que consiguió la tocada, el resto de la banda dejó en mis manos de eso, ¿no? El ejercicio de cobrar esto. Y para mí se hace muy complicado y postergo, cuando antes hubiese sido una relación directa, cara a cara y preguntar directamente. Ahora uno se da las vueltas, juega con los mensajes hasta intentar encontrar cuál será el nicho perfecto para poder hablar y que me responda, ojalá cuando yo quiera. Podemos ignorar los mensajes, podemos editar lo que se escribió, puedo borrar lo que escribí, puedo bloquearle al sujeto que me esté escribiendo, puedo abandonar la conversación a la mitad de la conversación, puedo elegir también con quién interactuar. Es decir, la tecnología nos ofrece algo muy atractivo hoy, Pancho, una conexión
sin estar demasiado vulnerables. Y eso es lo que decía Turtle, ¿no? Una pregunta bastante inquietante. ¿Estamos utilizando la tecnología para comunicarnos mejor o protegemos o nos estamos protegiendo de las dificultades de relacionarnos realmente? ¿Para qué sirve la tecnología? ¿Para qué la estamos utilizando? ¿La estamos utilizando para dar la cara o lo estamos utilizando para escondernos detrás de un perfil? Ojo que vamos a llegar a un programa maravilloso que yo lo he estado pensando ya mucho tiempo atrás, Pancho, y que viene con Jean-Paul Sartre, ¿no? Y su esposa Simone de Beauvoir. Ellos dos de alguna manera nos condenaron a los humanos a ser libres y a hacernos cargos de nuestra libertad. Ahora con estas nuevas tecnologías, Pancho, quizás ya no nos estamos relacionando dignamente. Y como proponían ellos, que algún rato nuestra gran pecado o nuestra gran tragedia es que somos libres, ahora podemos enmascararnos aún más. Quizás estamos venciendo a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir y les estamos diciendo, muchachos, encontramos las tecnologías del asidero para escondernos y para relacionarnos hipócritamente. Y así, obviamente, si nos relacionamos con hipocresía desde los ejes sociales, imagínate el tema del amor, querido Pancho, todavía se vuelve más trágico. Sí, me deja pensando esto de los mensajes, ¿no? Porque es verdad que ya no contestamos al instante, ¿no? Y es que estar conectados permanentemente también es una fuente de estrés, ¿no? O sea, es como que pretendemos que cuando nosotros mandamos un mensaje queremos que nos contesten al instante. Pero es que ahora las personas con todas estas nuevas qué sé yo, enfermedades del siglo XXI, como es la ansiedad, la depresión, el TDAH, y bueno, y todas estas patologías que han salido, eh, es como que tratan de hacerle a un lado al teléfono también, porque, o sea, estar conectados patológicamente al teléfono y estar prácticamente contestando todo lo que nos llega, tantas notificaciones de todas las redes sociales en ese instante, es como que nos va a enfermar. Entonces, yo lo que personalmente he hecho es que dejo el celular y empiezo a contestar a ciertas horas determinadas en el día, me organizo de esa manera para no estar pegado todo el tiempo al teléfono, no estar pegado todo el tiempo a que de pronto me entre una llamada y ahora inclusive con todas las empresas que nos bombardean de ofertas, nos bombardean de productos, uno ya no sabe a qué atenerse también el rato que te están llamando o te están mandando un mensaje. Entonces, es como un arma de doble filo y es cuestión de irnos organizando. Y, y bueno, esta pensadora Turkle tiene razón. O sea, queremos estar conectados, pero no demasiado conectados, ¿no? Y lo mismo pasa en el amor. El amor está cambiando. Y aquí hay otra pensadora que se llama Eva Illouz. No sé si lo estoy diciendo bien. Eva Illouz, sí, así se llama. Y ella estudia cómo el capitalismo, el mercado, la cultura contemporánea han transformado nuestras emociones y nuestras relaciones amorosas, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Why Love Hurts, o ¿Por qué el amor duele? Sería, ¿no? Y plantea que la modernidad convirtió la elección en un elemento central del amor, ¿no? Entonces elegimos la pareja, la evaluamos, la comparamos y muchas veces la descartamos, ¿no? Las aplicaciones de citas de las que yo les hablaba hace un momento tienen esa lógica y la llevan al extremo, ¿no? Porque antes nos podíamos enamorar de alguien porque estaba cerca, ¿no? Pero no teníamos todo ese tiempo también de evaluar o de preguntarnos, ¿será que le doy un like o será que quedo en algún lado para un encuentro? Entonces era inmediato, o sea, tenías que arriesgar o morir, como dirían ese rato, ¿no? En cambio, ahora puedes deslizar el dedo y acceder potencialmente a miles de personas. Eso también aumenta nuestra libertad, ¿no? Pero también aumenta una lógica de elección, ¿no? Y cuando las opciones parecen infinitas, ¿cómo sabemos cuándo dejar de buscar? Porque claro, aquí entramos en esa paradoja de la elección, que es cuando tenemos demasiadas opciones y al final terminamos no eligiendo nada. Es lo que yo les contaba en algún capítulo. Ahora tenemos ese catálogo infinito en Netflix, en HBO, que prácticamente con mi esposa cuando nos sentamos y decidimos ver una película,
pasamos más tiempo decidiendo qué es lo que vamos a ver que viendo la propia película, porque tenemos tantos títulos, tenemos tantas opciones que no sabemos qué elegir, ¿no? Aquí entra esa paradoja cuando tenemos muchas cosas muchas opciones, terminamos al final muchas veces no eligiendo nada. Y aquí entramos con otro pensador también, de que alguna vez lo estudié inclusive en la universidad, que se llama Anthony Giddens, que nos habla de la relación como negociación, ¿no? Aquí esto lo voy a pasar rapidito porque ya estamos con el programa y con el tiempo ya, que nos hemos demorado bastante, pero bueno, con estos temas tan fascinantes, ¿no? Que requieren de exploración y requieren de criticidad y que profundicemos un poquito más. Yo creo que de aquí va a salir otro programa, pero les vamos a dar estas últimas partes de manera rápida, ¿no? Anthony Giddens tiene este libro que se llama La transformación de la intimidad, ¿no? Y analiza cómo las relaciones modernas dejan de estar determinadas exclusivamente por instituciones externas y pasan a depender mucho de la satisfacción emocional y la comunicación entre los individuos. Es decir, la pareja moderna tiene que justificarse constantemente. Entonces, ahora vemos que, claro, estás con alguien y tienes que preguntarte, ¿no? ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué nos hacemos bien? Tienes que preguntarte, ¿por qué nos realizamos del uno al otro? ¿Por qué existe esta comunicación entre nosotros? Pero si todo esto desaparece, dice Giddens, ¿por qué voy a seguir? Entonces estamos justificando, estamos queriendo encontrar una justificación en por qué yo debo estar con esa persona, ¿no? Y si bueno, si ya no tengo esa satisfacción, si ya tuve algún problema, si de pronto me caen mal los papás de esa persona o de pronto algo no va bien, inclusive he visto muchas veces que las parejas fracasan por el tipo de universidad o la religión por lo que vienen. Entonces, ¿por qué voy a estar con esa persona si es de otra religión? Inclusive hasta por el equipo de fútbol. He visto que muchas parejas dejan de estar con la pareja porque son de un equipo de fútbol contrario o cosas así, cosas simplemente que eh, pensaríamos que no pueden determinar la decisión de una persona por estar junto a la otra, pero que al final sí determinarían justamente por este pensamiento y por esta justificación que nos habla Giddens de toda esta intimidad, de toda esta intimidad, perdón, ¿no? Porque cuando la relación depende más de la satisfacción personal, también puede terminar cuando esa satisfacción desaparece, nos dice Giddens, ¿no? Y bueno, aquí ya entramos prácticamente al final del programa, Santi. Ya estamos con el tiempo. Háblanos un poquito ya de el matrimonio como esta coronación de todo este amor, ¿no? Porque antes prácticamente el matrimonio era lo primero que hacíamos antes de pasar toda esta vida de enamoramiento con las personas, pero el matrimonio en prácticamente desde el siglo pasado viene a ser el culmen de toda esta relación y de todo este amor. Entonces, parece que no tendría lógica, ¿no? Porque yo me caso con una persona es para pasar el resto de mi vida y me caso con una persona es para dar un inicio a un nuevo viaje. No como una culminación de ese viaje que veníamos teniendo como enamorados o como amigos, sino como un inicio. Háblanos, Santi, un poquito más de este pensador Andrew Cherlin, quién es que nos trae este tipo de ideas. Sí, Pancho, Sherlin, esto, ¿no? Justamente él intenta desinstitucionalizar el matrimonio, ¿no? En muchos casos, nosotros siempre, ¿no? Pensábamos eso, lo que tú decías del matrimonio como un punto de partida. Yo me empiezo a realizar, salgo de mi casa y empiezo a construir mi propio régimen societario. Pero para muchos en otros elementos quizás se vio como eso, como una culminación. Primero voy a estudiar, primero voy a trabajar, voy a conseguir independencia, estabilidad económica, después convivo con alguien y eventualmente me casaré. Esto es decir que el matrimonio puede ser una institución que antes nos organizaba la vida. Ahora parece que el matrimonio aparece cuando la vida ya está organizada, ¿no? Antes yo me casaba, empezando mi vida de adulto y empezaba a convivir con esa familia. Ahora se supone, lo que propone el sujeto moderno, es quiero tener todas las comodidades y toda la suficiencia para poder entrar dentro de este régimen del matrimonio. Así tenemos un gran problema que es justamente cómo van cambiando nuestras sociedades y cómo van cambiando los relacionamientos a partir de ciertas edades, ¿no? Por ejemplo, escenarios inquietantes, queridos amigos, cuando hay personas que viven solas, ¿no? Empiezan a envejecer solas también.
Pero quizás uno pensará, vivir a los 30 años solos, tremenda independencia, le va muy bien, es un sujeto libre. Tienes 50 años y estás en independencia, es un tipo libre, todavía juega su libertad. Pero cumpliste 85 años y ya empieza a surgir un olor diferente. En Japón utilizan un término llamado kodokushi, que es para hablar de muertes solitarias. Esto es brutal y de hecho me parece a mí muy conmovedor, ¿no? Estos datos van demostrando, ¿no?, una dimensión del fenómeno que en el 2024 decenas de miles de personas fueron encontradas muertas solas en sus hogares, con una proporción muy elevada entre personas obviamente mayores. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos decir vivir solo provoca morir solo. Eso no es real. Eso sería falso, pero sí podemos preguntarnos de esto. ¿Qué ocurre cuando una sociedad aumenta enormemente el número de personas que viven solas y al mismo tiempo debilita las redes familiares tradicionales? ¿Quién se va a ocupar de las personas mayores? ¿Quién va a detectar una emergencia? ¿Quién va a acompañar al que necesite ayuda? ¿Quién hereda? Aquí hay cosas que ya se vuelven fundamentales dentro de lo societario, ¿no? ¿Quién va a heredar? ¿Quién va a recordar? ¿Quién va a ser recuerdo de esa familia? ¿Quién va a ser legado de esa familia? ¿Quién visita a quién? Empezamos a vivir como este cambio brutal, ¿no? Este es un cambio que ya como que no tendría freno. Es un futuro del cuidado al que quizás estamos proponiendo, ¿no? Y quizás uno de los grandes debates justamente del siglo XIX era esto, ¿no? No tanto quién va a construir robots, sino quién va a cuidar de los humanos, ¿no es cierto? Ahora estamos construyendo una sociedad con menos hijos, más personas viviendo solos, más personas viviendo edades avanzadas, porque ahora vamos rompiéndole a la enfermedad, ¿no? Entonces estamos alargando mucho más el índice, ¿no?, de vida que puede tener un ser humano. Pero hay menos redes familiares tradicionales, y ahí aparece esta pregunta que antes hacía, ¿no, Panchito? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Las empresas, el Estado, las comunidades, los vecinos, los robots, la inteligencia artificial? ¿Quién nos va a cuidar? La combinación de todos estos elementos que te estoy diciendo, un robot que me traerá comida, después será el sistema que se encargue de que no me falte algo. Quizás puede ser que se concilien todos para que cuiden del ser humano. Yo la verdad no soy muy apologético con el Estado, así que más bien entenderé que el Estado lo que va a hacer es hacer la mirada atrás, ¿no?, y dejarnos solos. Y aparece también otra pregunta. Estamos sustituyendo el cuidado humano, que sería quizás el necesario, porque es el empático, con sistemas eficientes de vigilancia. Entonces, imagínate, Pancho, ya quizás no es el problema de morir solos. Vamos a morir solos, pero tengo una cámara que me tiene vigilado todo el tiempo, entonces apenas fallecí, entra el Estado y me descarta como si fuese cualquier cosa. Y ahí queda, ¿dónde queda el pasado? ¿Dónde está la herencia familiar? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda ese rezago un poquito del apellido de la persona que antes me cuidó, que decidió hacer vida conmigo? Empezamos entonces a vivir una suerte de distopía, un futuro de distopía, y que se empieza también a relacionar con nuestra arquitectura, querido Panchito. Sí, Santi, queridos amigos, y es que esto de la hipervigilancia da para otro programa, pero es que prácticamente estamos hipervigilados, ¿no? Aquí en Latinoamérica no todavía, pero vemos sociedades como la China, donde tienen cámaras de seguridad prácticamente en todos los semáforos, en todas las esquinas, y inclusive ahí la gente tiene una cuenta relacionada con sus rostros, ¿no? Entonces, si la persona es detectada en estas paradas o en estos lugares y de pronto tiene una deuda que no había cancelado, inclusive no tiene derecho a utilizar ciertas calles, ciertos transporte público, no tiene derecho a comprarse una vivienda. El otro día escuchaba que si eres una persona que estás, de pronto defraudaste al fisco o tienes una deuda pendiente que no alcanzaste a pagar, no tienes derecho a comprarte una casa o un vehículo, no tienes derecho a un montón de cosas en China, y todo con este registro facial que ya darían cuenta las cámaras de acá, ¿no? Entonces no puedes subirte a un avión en un aeropuerto porque ya la cámara te detectó y no tienes chance de cruzar estos controles aduaneros. Entonces, estamos en esto de la hipervigilancia, que como digo, da para otro programa,
pero que ahora me vino a la cabeza y me parece algo extraordinario. Como digo, en la China pasa esto, en Europa creo que están poniendo sistemas similares. Pero bueno, ahora volviendo a estas dinámicas de la sociedad en cuanto a la familia, vemos que ahora estamos viviendo inclusive en microviviendas, Santi, queridos amigos. Vemos en Japón, ¿no? Tú nos hablabas de en Japón que hay todo este fenómeno que se llama Komu, ni sé qué, ya se me fue el nombre, de todas estas personas que mueren solas. Y es que es la verdad, o sea, decenas de miles de personas han sido encontradas en sus departamentos, inclusive después de 1 o 2 años de que, claro, no se sabía de ellas, han estado muertas. O algún vecino ha detectado por algún olor fuerte en el condominio, o porque claro, ahí viven en condominios. Entonces la persona ha pasado muerta ya varias semanas, llega la policía y claro, lastimosamente estas personas no han tenido redes familiares de apoyo que darían cuenta de su muerte, ¿no? Porque a veces aquí en Latinoamérica sabemos que si una tía o un ancianito que tenemos en la familia por lo menos unos 2, 3 días nosotros queremos saber de esa persona, ¿no? Pero como digo, en sociedades más avanzadas, un poquito más frías también como la japonesa o las europeas, pasan este tipo de fenómenos, ¿no? Y otro de estos fenómenos es estas microviviendas. No sé si han visto, amigos, estas especies de cápsulas, hoteles de 1 metro cuadrado, habitaciones de 1 metro cuadrado. Inclusive yo veo que ya venden departamentos de 10 metros cuadrados en ciudades como Japón, como Tokio, donde prácticamente ahí tienen todo, ¿no? Tienen la cama o todo es desplegable, es un espacio así como digo minimalista, pero despliegan la cama por un lado, despliegan la cocina por el otro y prácticamente ahí hacen toda su vida, ¿no? Entonces esto me parece alucinante. Yo tengo cierto tipo de aversión a los lugares pequeños, una especie de claustrofobia. No podría vivir en estos espacios tan reducidos, ¿no? ¿Y qué pasa con los jóvenes aquí, no? Aquí aparece un fenómeno interesante porque hay jóvenes que pasan enormes cantidades de tiempo en los videojuegos, en las redes sociales, en comunidades virtuales, personas que retrasan cada vez la independencia económica, personas que viven con sus padres durante más tiempo. Bueno, si eso no pasa solo en países desarrollados, eso en Latinoamérica pasa. Y aquí vemos familias enteras que inclusive teniendo hijos se quedan viviendo con sus padres. De cierta manera esa comunidad se va alimentando, pero a veces es incómodo, ¿no? A veces se quedan viviendo con sus padres es por una especie de falta de éxito en los estudios, falta de éxito laboral y por falta de recursos económicos, sobre todo, ¿no? Que aquí en Latinoamérica también tenemos ese problema, ¿no? Eh, Aquí aparecen nuevas comunidades de identidades, algunas nos pueden parecer extrañas, otras extravagantes, pero deberíamos resistir esta tentación de burlarnos o de juzgarnos, ¿cierto? Porque cada comunidad es diferente, cada contexto es diferente, entonces cosas que en Europa pueden parecer normales o en Japón pueden parecer normales, aquí en Latinoamérica de pronto no lo son tanto, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con eso de prejuzgar. Ahora estamos viendo, Santi, tú nos mencionabas en el principio del programa esto de los chicos que flambeaban aura o ni sé qué, hacían estos bailes exóticos raros. Hace unos meses teníamos esto de los Terians, ¿no? Que como estas comunidades se van formando. Claro, todo esto va apareciendo desde las redes. Y bueno, también es este grito de auxilio de los jóvenes, ¿no? De hacer algo distinto, de poder juntarse. Ahora, bueno, si los jóvenes no tienen estas formas, no tienen estos recursos de hacer comunidad más allá, también se van inventando, ¿no? Esto del aura y todo esto de los tenias. Me parece fascinante todo esto. Como les digo, lo hacemos sin intención de burlarnos, simplemente eh, para analizar cómo las sociedades se van reorganizando y cómo vamos teniendo este tipo de fenómenos muy nuevos y muy llamativos, ¿no? Alrededor de la dinámica social, ¿no? Y bueno, aquí queremos plantearnos o queremos preguntarnos si estamos construyendo una sociedad más libre o más solitaria, porque bueno, todo el programa hemos venido haciéndonos de estos cuestionamientos, ¿no? La libertad por autonomía o la libertad obligada. Y asimismo la dependencia por autonomía o la dependencia obligada. O sea,
¿es cuestión de autonomía o es cuestión de necesidad? Esa sería la pregunta, amigos, porque aquí vamos a llegar al verdadero conflicto. Hay dos narrativas posibles. La primera dice que la familia tradicional está perdiendo poder. Eso significa más autonomía, más libertad, más diversidades, más posibilidades. Pero la segunda nos dice que la familia está perdiendo poder y eso no significa cosas buenas. Eso significa que tenemos menos redes de apoyo, que tenemos menos comunidad, estamos viviendo más en soledad, más en el individualismo. Pero ¿quién tiene razón? ¿O tienen razón los dos? Porque claro, todas las cosas buenas también tienen un precio, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en esta ocasión, ¿no? Porque una institución puede ser simultáneamente una fuente de protección y una fuente de opresión, ¿no? La institución de la familia puede ser esta protección, pero para muchas personas puede ser la opresión. Entonces, esas dinámicas sociales son las que tenemos que ir viendo y en este caso las hemos relacionado con la arquitectura desde esta pensadora Marcela Jacob, ¿no? ¿Qué más, Santi? Aquí el gran error es pensar que el futuro será sin familias y es verdad, porque la familia, a pesar de que no siga siendo de pronto el centro de donde se toman todas las decisiones de la sociedad, todavía es una parte muy importante de ella, Santi. ¿Qué nos puedes contar aquí al respecto? Sí, Pancho, este gran error que tú decías, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a vivir nuestro futuro? ¿Vamos a pensar en un futuro sin familias o vamos a encontrar quizás cuáles son los detalles que tenemos que ir transformando, ¿no? Significa que el fin de la familia como una arquitectórica, una única arquitectura social es posible. Y es obvio porque, bueno, van a seguir existiendo matrimonios, Pancho, amigos, seguirán existiendo parejas, padres, hijos, abuelos, hermanos, pero que quizás van a convivir con otras formas, ¿no? Personas que van a empezar a vivir solas, familias monoparentales, parejas que no tengan hijos, parejas que no convivan, comunidades, amistades profundas, redes de cuidado, coaching, comunidades intergeneracionales. La familia podría dejar de ser el centro del sistema, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que se vuelven más bien atómicas otras fórmulas y respuestas para dar cuenta de lo que es una sociedad. Y entonces vamos encontrando nuevas redes que van formando nuestra vida. Y aquí surge la gran pregunta de futura, y que es la que queremos dejarles cerrando el programa del día de hoy, ¿no? Durante siglos siempre la sociedad nos enseñó una fórmula. Familia igual hogar, igual cuidado, igual pertenencia. Pero esta fórmula se está rompiendo y ahora podemos vivir solo, ahora podemos vivir sin compromisos, podemos amar sin convivir siquiera, tener hijos sin estar casados, tener amigos al otro lado del mundo, pertenecer a comunidades digitales, trabajar desde nuestra habitación, recibir entrenamiento sin salir de casa, hablar sin encontrarnos. Pero queda la duda eso, ¿qué realmente significa estar acompañado? Y es por allá donde quiere llevar futura la reflexión del día de hoy. Nosotros no venimos a decirles que la familia nos va a presentar escenarios que nosotros no podamos controlar. Podemos imaginar escenarios distópicos, podemos imaginar a millones de personas viviendo solas, cada uno enfrascados en sus pantallas, Pancho y queridos amigos, cada uno de nosotros con nuestro asistente de inteligencia artificial, comiendo estas comidas de los astronautas que nos entregan los robots, y todo esto en un trabajo remoto, en un entretenimiento súper personalizado, viendo las series que solo a mí me interesan. Quizás no necesito una pareja, sino una pareja virtual que me enamore y que me dé siempre la razón. Amigos también digitales, sistemas automatizados, pero al final creo que todo va a funcionar bien, todo va a ser eficiente, todo cómodo, pero no nos vamos a tocar. Algún momento, Pancho y queridos amigos, les invitamos a Luciano Floridi, este gran filósofo italiano que nos hablaba del ecosistema digital, y él nos proponía: no dejemos de sentir, no dejemos de que la piel se nos ponga de gallina, no dejemos de que de que nuestro cuerpo se arrepíe, que nuestro corazón y nuestro estómago se den las vueltas cuando veamos a alguien. Es decir,
no perdamos esa capacidad que todavía tenemos de seres humanos, de ser seres sintientes. Y este sentimiento pasa por el relacionamiento con el otro. Tenemos que encontrar esos espacios donde relacionarnos con los otros, aún así la familia empiece a desaparecer. La familia es una convención, nuevamente, como nosotros hemos determinado muchos otros detalles, como el mismo tiempo. Ahora la familia está desapareciendo. Lo interesante será ver cómo nosotros nos relacionamos con ese desaparecer. Querido Pancho, me despido entonces del programa del día de hoy, invitándoles entonces a jugar y a seguir siendo niños. Claro que sí, Santi. Entonces, el programa de ahora ha sido bastante extenso, ya que, bueno, ha tenido muchas aristas, ¿no? Esto de hablar de la familia y de cómo seguimos pensando una sociedad donde la familia ya no es tan importante como antes. Entonces, ese ha sido el cuestionamiento básico del día de hoy, ¿no? Y bueno, aquí ya la camarita de YouTube ya dejó de funcionar, se acabó la batería, creo que vamos ya casi 2 horas de programa, pero bueno, un programa bastante nutrido y donde nos hemos hecho bastantes preguntas también, ¿no? Como digo, de aquí saldrán nuevas aristas y nuevos programas porque este tema de la familia, de la fecundidad, de cómo está organizada nuestra sociedad y cómo está cambiando en este siglo XXI es bastante importante de irlo tocando porque para que entendamos las nuevas dinámicas y entendamos cómo los nuevos relacionamientos de la sociedad están impactando en los diferentes, bueno, en las diferentes, serían las diferentes personas, ¿no? En los jóvenes, en los ancianos y bueno, en toda esta toda esta tecnología también que va tirando de toda esta necesidad que tenemos los seres humanos del siglo XXI de ir adaptándonos. Entonces, de mi parte también, Santi, queridos amigos, me despido, no sin antes proponerles que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y bueno, nos vemos en un próximo programa.